Clara siempre fue de esas personas que sostenían los proyectos con trabajo silencioso, humildad y constancia. Llevaba más de 15 años en una empresa de tecnología en Valencia, donde era querida y respetada. Con su carácter sereno y su pasión por el detalle, se había convertido en una referencia. Cuando comenzó a desarrollar un sistema llamado Horizonte, sintió que era su mayor legado. Horizonte no era un programa cualquiera. Era una plataforma inteligente que organizaba tareas según el comportamiento real de los equipos. Capaz de detectar cuellos de botella, reorganizar procesos y prever errores antes de que ocurrieran. Clara lo había creado desde cero, con noches de insomnio, café recalentado y madrugadas frente a su ordenador. Era más que un software, era una extensión de su alma. Durante meses trabajó sin descanso, acompañada solo por Javier, su jefe directo, y Álvaro, el director de operaciones. Al principio ambos parecían confiar en ella. Pero poco a poco, Clara notó algo extraño. Dejaron de incluirla en reuniones clave. Las decisiones sobre Horizonte ya no pasaban por sus manos. Las excusas eran siempre vagas. Cosas de dirección. Estamos afinando detalles comerciales. Ella intentó no hacer caso. Pensaba que eran etapas normales del proyecto, que pronto todo volvería a su sitio. Pero los correos dejaron de llegar. Javier empezó a pedirle documentos técnicos con urgencia, mientras Álvaro solicitaba versiones completas del código por seguridad. Clara obedecía, pero el presentimiento de estar siendo apartada crecía en su interior como una piedra en el pecho. Un lunes por la mañana, mientras tomaba su tercer café en la sala de descanso, la joven becaria Lucía se le acercó, nerviosa. ¿No vas a estar en la presentación, Clara? Ella frunció el ceño. ¿Qué presentación? Lucía mostró su móvil. En la pantalla, una videollamada en directo desde la sala principal de reuniones. Javier y Álvaro presentaban Horizonte, sin mencionar a Clara. Ella se quedó inmóvil, observando cómo explicaban cada función del sistema que ella había construido con sus propias manos. Javier hablaba con seguridad ensayada. Álvaro asentía, como si hubiera nacido con aquel conocimiento. Clara no lloró, no gritó, solo cerró el portátil. Algo dentro de ella se quebró, pero no fue debilidad. Fue lucidez. Una calma fría empezó a recorrerle el cuerpo. En los días siguientes, los correos se intensificaron. Pedían todo: esquemas, respaldos, claves de acceso, hasta plantillas internas. Solo por protocolo, decían. Clara cumplió. Envió todo, pero también guardó una copia privada. La versión completa, la que incluía un módulo de adaptación avanzada que ellos habían rechazado por ser demasiado complejo para las empresas. El viernes por la tarde la llamaron a una sala pequeña en la planta baja. En la mesa, una caja de cartón, dentro sus cosas personales. Javier y Álvaro ya estaban allí, serios, acompañados por una mujer de recursos humanos con rostro incómodo. Clara, debido a una reestructuración interna, tu puesto se ve afectado, leyó la joven de RRHH. Javier añadió: no es por tu capacidad, es simplemente un ajuste. Tus aportes a Horizonte fueron algo dispersos. Dispersos. Esa palabra retumbó en la cabeza de Clara como un golpe seco. Quiso lanzar la taza de café contra la pared. Quiso gritar. Pero no lo hizo. Porque lo que sentía no era rabia, era otra cosa: claridad. Esa frialdad quirúrgica que llega cuando todo queda al descubierto. Entendió de golpe que no era un despido, era un robo. Habían esperado a tener todo para echarla. Pensaban que ya no era necesaria. La joven de recursos humanos le entregó la caja como quien entrega un paraguas bajo la lluvia. Te acompañamos a recoger tus cosas. Clara no lo necesitaba. Ya sabía lo que tenía que hacer. Salió del edificio con la caja en una mano y la dignidad en la otra. No miró atrás. Solo hizo una promesa en silencio. Si querían ver de lo que era capaz, lo verían. Pero en sus propios términos. Esa noche no durmió. Miró el techo oscuro de su piso en el barrio del Cabañal y repasó cada detalle, cada traición, cada palabra suave cargada de desprecio. El dolor se convirtió en una fuerza distinta. A las 4:15 de la madrugada se levantó. Preparó el café más fuerte que tenía y encendió el portátil. Sabía exactamente qué iba a hacer. Clara tecleaba con firmeza, como si cada línea de código limpiara una herida. Frente a ella, el Horizonte original, el verdadero, respiraba en la pantalla. Había borrado todo lo que Javier había impuesto y recuperado la esencia de su creación. Mejoró el diseño, optimizó la funcionalidad y reactivó el módulo de comportamiento adaptativo. Ese que, según ellos, ninguna empresa sabría usar.
Clara sabía que era la joya de todo el sistema. No comió, no habló con nadie, no atendió llamadas. Solo paró para rellenar su taza de café. Entre las sombras de su pequeño salón, con papeles desordenados sobre la mesa y un gato dormido sobre el sofá, Clara tejía su venganza con la precisión de una cirujana. Pero no una venganza por odio. Era justicia. Era dignidad. Y mientras programaba, una imagen se le vino a la mente. Elena. Elena Ramos, directora tecnológica de Iberiatech, la empresa más importante del sector en Madrid. Se habían conocido meses atrás en una jornada profesional en Zaragoza. Hablaron solo un rato, pero algo quedó marcado en Clara. Elena, con su tono directo y mirada inteligente, le dijo antes de despedirse: «Si algún día te sientes invisible, búscame». Y ahora esas palabras sonaban como un faro. Buscó entre sus correos antiguos hasta dar con la tarjeta de contacto. Redactó un mensaje breve con un único asunto: «El horizonte que verás no es real». Y en el cuerpo una frase: «Yo tengo el original». Lo leyó 5 veces antes de enviarlo. El corazón le latía como si estuviera a punto de saltar de un acantilado. Pero lo envió. Cerró los ojos y respiró hondo. Estaba hecho. 2 horas después llegó la respuesta. «Mañana, 8 de la mañana. Café Goya. Tráelo contigo». Clara apenas podía creerlo. No tenía trajes caros ni maquillaje de ejecutiva. Pero tenía algo mejor. Una verdad irrefutable. Pasó el resto del día preparando una presentación limpia, clara, sin adornos. Imprimió un informe técnico y lo colocó en una carpeta negra. Cuando amaneció, no se sentía cansada. Se sentía viva. El Café Goya estaba tranquilo a esa hora. Mesas de madera clara, olor a tostadas y un camarero leyendo el periódico detrás del mostrador. Elena ya estaba allí, con un café solo entre las manos y su habitual gesto sereno. Clara se sentó frente a ella, sacó el portátil y comenzó. Sin introducciones, sin lamentos. Solo mostró el sistema, el horizonte real. La interfaz fluía con suavidad. Clara explicó cómo el módulo detectaba sobrecargas, redirigía tareas y ajustaba dinámicas en tiempo real. Elena observaba en silencio, sin perder detalle. Pasaron 20 minutos que parecieron segundos. Al final, Elena cerró el portátil con delicadeza. «Esto es brillante», dijo. «¿Estás lista para algo más grande?» Clara asintió con una mezcla de miedo y esperanza. Salieron del café con un acuerdo verbal. Si la presentación a la directiva de Iberiatech salía bien, considerarían una colaboración directa, pero no como empleada, como fundadora. Clara, aún atónita, regresó a casa con las ideas desbordadas. Lo primero que hizo fue registrar un nombre: Horizonte Soluciones Inteligentes. Después solicitó el NIF. Creó un dominio web y abrió una cuenta bancaria a nombre de su nueva empresa. En paralelo, Javier y Álvaro se preparaban para presentar el Horizonte mutilado. Tenían gráficos, discursos y mucha seguridad. Lo que no sabían era que la versión que llevaban era solo una carcasa vacía. La esencia estaba con Clara, y la reunión clave con Iberiatech estaba cada vez más cerca. El destino empezaba a girar. Clara llegó al edificio de Iberiatech 1 hora antes de la reunión. Vestía con sencillez, pero con dignidad. El personal de recepción la trató con respeto. Entregó su identificación y fue guiada a una sala de espera en el piso 15. Desde la ventana se veía el cielo de Madrid, claro y luminoso. Clara se sentó, abrió el portátil y esperó. Sabía que ese día cambiaría todo. Y entonces, como en una escena ensayada por el destino, vio llegar a Javier y Álvaro por la entrada principal. Iban vestidos con sus mejores trajes, hablando entre sonrisas falsas. No la habían visto aún. Clara observó en silencio. Sentía paz. Ellos creían tener el control, pero no sabían que estaban a punto de enfrentarse con la verdad. Y esta vez, la verdad tenía nombre propio. Clara observaba desde la sala de espera cómo Javier y Álvaro entraban por las puertas giratorias de Iberiatech. Caminaban con confianza, portafolios en mano, trajeados, sonriendo entre sí como si ya hubieran ganado. Javier incluso se detuvo un segundo frente al espejo del vestíbulo para ajustarse la corbata. Álvaro consultó su móvil. Ninguno de los dos la había visto aún, pero Clara no apartaba la mirada. Cuando la vieron, fue como si el tiempo se detuviera. Javier esbozó una sonrisa sarcástica. ¿También vienes a la reunión?, preguntó con tono burlón. Clara no respondió. Solo cerró su portátil con calma y clavó los ojos en él. No había odio en su mirada.
Había algo mucho más peligroso. Seguridad. Álvaro murmuró algo al oído de Javier. Luego ambos se dirigieron a la recepción. «Tenemos cita con la dirección», dijo Javier con tono seguro. La recepcionista, cordial, pidió que aguardaran un momento. Pasaron 5 minutos. Luego 10. La impaciencia se empezó a notar. Javier empezó a caminar de un lado a otro. Álvaro revisaba el reloj una y otra vez. Finalmente apareció una mujer de traje azul marino, tablet en mano, rostro sereno y mirada firme. Se detuvo frente a ellos. «Señores», dijo en voz clara, «la presentación ha sido aplazada indefinidamente». Álvaro se inclinó hacia adelante. «¿Cómo? Debe haber un error». Ella negó con la cabeza. «No hay error. Se les hace notificado por los canales oficiales. Si desean reprogramar, deberán hacerlo a través de su representante comercial». El silencio cayó como una losa. Javier abrió la boca, pero no dijo nada. Solo miró a Clara. Ella seguía sentada, con las manos cruzadas sobre el regazo. Cuando Javier la miró, comprendió. Su rostro palideció. La sonrisa se borró. Álvaro empezó a susurrar en su móvil, nervioso. La mujer del traje azul les indicó la salida con amabilidad firme. Clara no se levantó. No era necesario. La batalla ya estaba decidida, y ella no necesitó levantar la voz. Minutos después, Clara fue llamada al piso ejecutivo. Subió en silencio por el ascensor, respirando profundo. Al llegar fue conducida a una sala elegante, de cristal y madera, con una gran mesa al centro. Allí estaban Elena y 2 abogados. Sobre la mesa, una carpeta negra. Clara se sentó, colocó su portátil y comenzó su presentación. Sin adornos, sin exageraciones, solo hechos. Mostró cómo Horizonte detectaba bloqueos en los equipos, redistribuía la carga de trabajo, mejoraba la comunicación interna, mostró estadísticas, simulaciones y casos reales. Cada dato estaba respaldado. Elena observaba con atención, haciendo preguntas precisas. Los abogados tomaban notas. Clara respondía con claridad, sin vacilar. No hablaba como empleada. Hablaba como líder. En mitad de la reunión, su móvil vibró. Una notificación. Javier D. El mensaje era corto y furioso. ¿Qué has hecho? Esto es sabotaje. Te vamos a denunciar. Clara lo leyó en silencio. Luego giró el móvil y se lo mostró a Elena. Ella lo leyó y soltó una carcajada breve. «¡Qué ironía!», dijo. «Hablan de sabotaje los que robaron tu trabajo». Los abogados sonrieron. Uno incluso murmuró: «Esto va para el anecdotario». Elena empujó la carpeta hacia Clara. «Esta es nuestra propuesta». Dentro había un contrato extenso. Clara lo leyó con calma. 25 millones de euros. Integración, mantenimiento y desarrollo del sistema Horizonte, bajo licencia exclusiva de Horizonte Soluciones Inteligentes. Su empresa, su nombre en la cabecera. Por un momento, el mundo pareció girar más despacio. Clara agarró la pluma. Sus manos temblaban levemente. No por miedo, sino por emoción contenida. Recordó las madrugadas solitarias, las miradas de desprecio, la humillación de aquella caja en la sala de recursos humanos. Todo había llevado a este instante. Miró a Elena, que asintió en silencio. Clara firmó. Y con ese trazo cerró el ciclo. Mientras tanto, en el vestíbulo, Javier y Álvaro abandonaban el edificio. Cabizbajos, sin decir una palabra. Su reunión había desaparecido. Su presentación, anulada. Y lo peor, no sabían por qué. O sí, lo intuían. Clara los observó desde el ascensor de cristal mientras descendía. Ya no sentía rencor, sentía algo más profundo. Justicia. Ese día no hubo fotos, no hubo notas de prensa. Solo un contrato firmado, un cambio silencioso y el principio de una nueva historia. Clara no volvió a mirar atrás, porque lo mejor estaba por venir. Clara salió de la sala de reuniones sin decir una palabra. Llevaba en una mano el contrato firmado y en la otra la sensación clara de haber recuperado su nombre. No había aplausos, ni champán, ni flashes de cámara. Solo la dignidad que se siente cuando se hace justicia con inteligencia, con trabajo y sin necesidad de pisar a nadie. Caminó por los pasillos de Iberiatech como si flotara. En la entrada, el vigilante de seguridad le abrió la puerta con una sonrisa. «Enhorabuena, señora Clara», le dijo. Ella respondió con una mirada serena, como quien ha atravesado un incendio y sale sin cenizas. Afuera, el sol brillaba sobre las calles de Madrid, y por primera vez en mucho tiempo, Clara sintió que el mundo era un lugar justo. Esa misma tarde, regresó a su pequeño despacho en el barrio de Chamberí, donde todo había comenzado. Sobre el escritorio aún estaban las tazas vacías de café.
los papeles arrugados y su gato dormido en la silla. Pero ahora algo era distinto. Abrió el ordenador, actualizó el sitio web de su empresa y añadió una nueva sección: clientes. En primer lugar, Iberia Tech. A continuación subió su historia. No por ego, sino por memoria. En las semanas siguientes, Clara formó un equipo. No buscó los currículos más brillantes ni los perfiles más ruidosos. Llamó a los que conocía de antes. A Lucía, la becaria que le había avisado de la traición. A varios excompañeros que habían sido ignorados. A jóvenes programadores de barrios humildes, con talento y sin oportunidades. Los formó, los escuchó, les dio voz. Horizonte no era solo un sistema, era ahora una manera de trabajar. Mientras tanto, Javier y Álvaro desaparecieron del mapa corporativo. La empresa donde trabajaban inició una investigación interna. Descubrieron inconsistencias, manipulaciones y un patrón de exclusión sistemática. Ninguno de los dos volvió a ocupar un cargo de dirección. Se hablaba de demandas, de indemnizaciones mal justificadas, de puertas cerradas, pero Clara no prestó atención. No era su guerra, ya había ganado la suya. Un año después, Clara fue invitada a un congreso de innovación tecnológica en Sevilla. Dio una charla sencilla, sin gráficos espectaculares ni frases vacías. Solo contó su historia. Al terminar, una mujer mayor se le acercó. «Yo también fui invisible muchos años», le dijo. «Gracias por hablar por nosotras». Clara le apretó la mano y comprendió que había hecho algo más grande que un contrato. Había encendido una chispa. Una tarde de otoño, en su terraza, con una taza de café entre las manos, Clara contemplaba el atardecer sobre los tejados. El cielo se teñía de naranja y rosa. El gato dormía en su regazo. En la mesa, el informe de un nuevo cliente. Otra empresa pequeña confiando en su solución. Pero ella no tenía prisa. Aprendió que las cosas verdaderas toman tiempo. Pensó en todo lo que había perdido, y luego en todo lo que había ganado. Perdió un empleo, sí. Perdió la confianza en personas que consideraba aliados. Pero ganó algo mucho más profundo: el respeto propio. Y el respeto de otros que sí supieron ver su valor. Ganó independencia, propósito y, sobre todo, la certeza de que nunca más permitiría que la borraran de su propio trabajo. Cuando le preguntaron en una entrevista cuál era la enseñanza más importante de su historia, Clara respondió: «Lo que haces con amor, con verdad y con trabajo, nadie te lo puede quitar. Te podrán imitar, robar o traicionar, pero lo auténtico siempre vuelve, porque lleva tu huella y eso no se falsifica». Hoy, Horizonte Soluciones Inteligentes sigue creciendo, sin grandes campañas, sin promesas vacías, solo con resultados, solo con personas que creen en lo que hacen, y con una mujer que, en medio de la traición, eligió el camino más difícil, el de levantarse, construir y seguir adelante. Y tú, que has escuchado esta historia, quizá también pasaste por algo parecido. Tal vez te robaron una idea, te ignoraron, te hicieron sentir que no valías. Pero recuerda, nadie puede quitarte lo que llevas dentro, tu fuerza, tu talento, tu historia. Eso es solo tuyo. Si esta historia te ha tocado, deja tu comentario. Comparte con alguien que lo necesite. Y síguenos para más relatos reales, de personas que, como Clara, decidieron no rendirse, porque todavía hay muchas historias por contar, y quizás la próxima sea la tuya.